Puede que hoy tengas una bolsa de Doritos delante y pienses que es solo un snack, pero en realidad es una cadena de decisiones industriales. ¿Qué maíz se usa? ¿Cómo se convierte en masa? ¿Cuánto tiempo pasa en el aceite? ¿Cuánta humedad queda dentro? ¿Y cómo se consigue que ese polvo naranja se pegue como si tuviera contrato fijo? Y lo mejor es que, aunque el resultado parezca simple, el proceso es una coreografía bastante precisa. Vamos a ver paso a paso cómo se fabrican los Doritos desde el grano hasta la bolsa inflada que suena como un tambor cuando la aprietas. Número 1. Selección del maíz y recepción en planta. Todo empieza con maíz. No cualquier maíz, sino maíz pensado para transformarse en harina o masa con un comportamiento estable. Grano limpio, con humedad controlada y sin daños. En la planta, el maíz llega en camiones y pasa por controles básicos. Se toma una muestra, se analiza humedad, se revisa que no haya impurezas y se detecta si hay granos rotos o materias extrañas. Después se almacena en silos, como si fueran despensas gigantes, que mantienen el grano en condiciones constantes antes de procesarlo. Número 2. Limpieza y preparación del grano. Antes de convertirse en chip, el maíz se limpia con ciencia. Se usan tamices, corrientes de aire y separadores magnéticos para retirar polvo, piedrecitas, restos vegetales y cualquier partícula metálica. Es la parte menos glamurosa del proceso, pero crucial. Una línea de producción puede mover toneladas al día, y si algo raro entra al sistema, lo raro se multiplica a velocidad industrial. Número 3. Convertir el maíz en masa. Aquí hay dos caminos habituales, dependiendo de la fábrica y del tipo de línea. Trabajar con harina de maíz ya preparada o preparar masas a partir del grano. En muchos chips tipo tortillas se busca una masa muy específica, con buena cohesión y con la estructura adecuada para que el chip quede crujiente sin romperse como cristal. En términos simples, el objetivo es obtener una masa de maíz hidratada y homogénea. Se mezcla con agua en proporciones controladas y se ajusta la textura. Ni demasiado seca, porque no formaría bien la lámina, ni demasiado húmeda, porque se deformaría al cortar y freír. La masa se amasa y se deja estabilizar un momento para que absorba el agua de forma uniforme. A veces se ajusta también con pequeñas cantidades de sal u otros ingredientes funcionales, dependiendo de la receta. Número 4. Formar la lámina y cortar los triángulos. Ahora llega el momento de darle forma. La masa entra en rodillos que la aplastan y la convierten en una lámina continua, como si fuera una alfombra de maíz que no se acaba nunca. El grosor es clave. Si es demasiado gruesa, el chip queda duro y pesado. Si es demasiado fina, se quiebra y no aguanta bien el sazonado ni el transporte. Esa lámina pasa por un sistema de corte que saca triángulos a gran velocidad. Los recortes no suelen desperdiciarse, se reintroducen al proceso o se gestionan para minimizar pérdidas. Porque en una producción grande, cada pequeño porcentaje cuenta. Número 5. Precocción o acondicionamiento térmico. Antes de entrar al aceite, el chip necesita empezar a fijar su estructura. Entonces, algunas líneas pasan la lámina o los triángulos por una etapa corta de calor. Puede ser un horneado rápido o una cocción breve, que ayuda a reducir parte de la humedad superficial y a preparar el almidón del maíz para el siguiente paso. Esto mejora la textura final y ayuda a que, durante la fritura, el chip haga lo que tiene que hacer: inflarse ligeramente, crear microburbujas internas y quedar crujiente. Número 6. Fritura controlada, donde se diseña el crujido. La fritura es el corazón del proceso y no es simplemente meterlo en aceite. Los triángulos entran en un baño de aceite caliente, normalmente en torno a 170 a 190 grados Celsius, durante un tiempo corto pero milimétrico. En esos segundos pasan dos cosas a la vez. El agua se evapora con fuerza y crea microcavidades, y el aceite ocupa parte del espacio que el agua dejó libre. Esa combinación es literalmente la textura. Para que el chip quede estable, la humedad final tiene que ser muy baja, alrededor del 1 al 2%. Si te pasas, el chip se rompe y se oscurece. Si te quedas corto, queda flexible y con sensación chiclosa. Por eso se controla no solo la temperatura, sino el tiempo exacto de residencia. ¿Cuántos segundos está cada pieza en el aceite? Algunas líneas usan transportadores dentro del freidor que mantienen los chips sumergidos y avanzando a velocidad constante, como si fuera una cinta dentro de una piscina de aceite. También se controla el color objetivo.
El dorado no es solo estética, es una señal de reacciones químicas. En el exterior ocurren reacciones de pardeamiento que generan notas tostadas, pero si se intensifican demasiado aparecen sabores amargos. Por eso, hay sensores, cámaras o controles por muestreo que comparan el tono del chip con un estándar. Número 7. Escurrido y enfriamiento. El momento de fijar la estructura. Al salir del freidor, los chips pasan por zonas de escurrido y vibración para eliminar el exceso de aceite superficial. Esto no es solo para que no manche, es para que el sazonado se pueda adherir de forma uniforme después. Si hay demasiado aceite suelto, el condimento se apelmaza. Si hay muy poco, no pega bien. Luego viene el enfriamiento controlado. Parece una pausa sin importancia, pero es donde el chip termina de estabilizarse. En caliente, el producto sigue liberando vapor interno y su estructura es más frágil. Si lo llevas directo al sazonado o al empaquetado sin enfriar lo suficiente, puedes tener condensación, zonas más blandas o incluso bolsas con humedad residual que con el tiempo matan el crujido. En esta etapa también se hacen mediciones rápidas de humedad y textura. Muchas fábricas trabajan con objetivos muy estrechos porque un 0,5% de diferencia en humedad en un snack crujiente se nota más de lo que parece. Número 8. El sazonado. Aquí es donde Doritos se vuelve Doritos. Los chips entran en grandes tambores giratorios como lavadoras industriales y se les aplica primero una película fina de aceite o spray. Ese paso es clave. Funciona como adhesivo y como transportador del sabor. El truco está en que no debe ser una capa gruesa, sino una niebla uniforme. Después entra el condimento, mezclas de sal, especias, ácido para dar chispa, aromas y en sabores tipo queso, ingredientes lácteos en polvo. Pero la gracia no es solo la receta, es la ingeniería del polvo. Para que un sazonador fluya bien, no se apelmace y se reparta parejo. Se controla el tamaño de partícula, la humedad del polvo y la presencia de antiaglomerantes. Si el polvo absorbe humedad del ambiente, se convierte en cemento gourmet y empieza a caer mal. En el tambor, la velocidad de rotación y el ángulo determinan cómo ruedan los chips. Si ruedan demasiado, se rompen. Si ruedan poco, no se cubren. Por eso se ajusta el tiempo de tumbado y el punto donde se añade el polvo para maximizar la cobertura sin triturarlos. Y aquí hay una realidad curiosa. Muchas veces el sabor que notas primero no es el que está más concentrado, sino el que está mejor distribuido en la superficie. Número 9. Control de calidad. Porque una bolsa mala arruina 100 buenas. Antes de empaquetar, se hacen controles constantes. Se revisa color, tamaño, porcentaje de roturas y cantidad de condimento. También se comprueba la textura con pruebas de crujido y humedad. Y se detectan cuerpos extraños con sistemas automáticos. Número 10. Empaquetado y el truco del aire. Llega el momento de la bolsa. El material de empaquetado no es un plástico cualquiera, es un film multicapa diseñado para bloquear oxígeno, luz y humedad, porque esos tres son el enemigo del crujido y del sabor. Los chips entran en una máquina que forma la bolsa, la llena y la sella a gran velocidad. Y ahora, el detalle que muchos notan pero pocos explican bien. Ese aire dentro no es aire normal. En muchos snacks se usa un gas inerte, normalmente nitrógeno, para desplazar oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno acelera la oxidación de los aceites, que es lo que con el tiempo da sabor rancio. El nitrógeno ayuda a conservar y además actúa como amortiguador. Protege los chips de romperse durante el transporte. Así que sí, parte del espacio vacío está ahí para cuidar el producto, no solo para hacernos sentir que la bolsa es más grande de lo que es. Número 11. Sellado, codificación y distribución. Una vez cerrada, la bolsa se sella térmicamente para que quede hermética. Se imprime el lote, fecha y otros datos de trazabilidad. Luego se empaquetan en cajas, se paletizan y viajan a centros logísticos y supermercados. En ese punto, el trabajo ya no es cocinar, sino mantener estable. Temperatura razonable, rotación de inventario y un camino lo bastante suave para que los triángulos lleguen enteros. Al final, lo que parece un snack simple es una mezcla de agricultura, control térmico, química de alimentos y logística bien afinada. Maíz, agua, aceite y polvo, pero ejecutado con precisión. Si te quedas con una idea, que sea esta.
El crujido y el sabor no son casualidad, se diseñan. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué otro snack o comida industrial quieres que expliquemos paso a paso en el próximo?